bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás muy liado, por dedicarnos estos 20 minutines. Y te hago la primera pregunta para no demorarlo. ¿Quién es Alejandro? Muy bien, pues ante todo buenos días a todos, ¿eh? Me presento, soy Alejandro y bueno, yo siempre he sido un inconformista y aparte un poco revolucionario, digámoslo. Además tenaz, que es algo muy importante si sois emprendedores y tenéis ideas de hacer este tipo de vida, ojo, que es un tipo de vida muy diferente al tema de ser asalariado, ¿eh? Si vais a ser empresario, tenéis que ser muy tenaces en lo que queréis. Si creéis en algo y lo perseguís, os aseguro que saldrá mejor, saldrá peor, pero perder va a ser difícil, ¿vale? Yo empecé muy joven, empecé, como dije, de chiquitito, de joven siempre he sido bastante difícil, ¿no? Toca narices, digámoslo así, hasta cierto punto. Entonces ya yo con 17 años hacía mis pinitos trabajando con mi tío en una zapatería. Me castigaba mi padre con eso, me decía, ¿quieres estudiar? Era mal estudiante en un principio, ¿no? Entonces, pues ingresé en eso, en el tema laboral, con 17 años, y ya empezó ese Alejandro a surgir teniendo la idea clara de que no quería trabajar para nadie, ¿no? O sea, tenía claro de que yo hacía algo que me mandaban y yo lo modificaba, y decían otra cosa y yo lo veía de otra forma. Yo ya veía que no era buen amigo de seguir a alguien que me diera órdenes, ¿no? Entonces, a partir de los 17 años ya empecé a crear, digamos, una parte mía que siempre me ha seguido, que es una improvisación de ciertas actuaciones y una idea férrea en lo que yo creía. O sea, yo quería esto, pues esto. Entonces, tras esa experiencia en la zapatería, hice la mili, es de los últimos que hice la mili, y ya tuve yo la idea de hacer, y ya empecé a hacer mi rama, electricidad, FB, formación profesional, y ahí ya poco a poco ingresé en el tema laboral, pero ya porque yo quería, y empecé por abajo. Empecé haciendo desde lo más básico de una instalación, a poco ir subiendo hasta que llegué a quedarme con la gerencia de la empresa, totalmente. Empecé desde cero, pero llegué hasta arriba. Hasta tal punto que ya también se me quedó chica y monté mi empresa. Y entonces pues ya yo alimentaba a la otra empresa que no era mía y a la mía. Ya llegó un momento ya también que el propietario vio que yo ya me salía un poco del tablero del todo y quiso él retomar el tema de llevar la empresa, cosa que fue un error. Le di 10 meses de vida y duró, creo que fueron 9. Entonces pues ya seguí con mi empresa, monté mi rama y fueron entrando áreas. Siempre es muy bueno y muy interesante tener un buen equipo, ¿eh? Fundamental. Si emprendes solo, pues ya sabes que tiene que ser férreo, pero si alguien te acompaña, tiene que creer en lo que tú quieres, en lo que tú estás pensando. Si es así, el éxito está garantizado, ¿eh? Seguro, seguro. ¿Alguna pregunta o sigo yo? ¿Nos resume rápidamente, Alejandro, a qué se dedican tus empresas? Así para que, pues yo lo sé, pero para que lo sepan ellos. Muy bien. Bueno, la rama nuestra, aunque es construcción, no tiene nada que ver con el tema de construcción al uso que todo el mundo piensa. Nosotros estamos metidos en todo lo que es la banca. Nosotros llevamos BBVA, Santander, bueno, Popular ya se fusionó con Santander, Bankinter, Caja del Sur, bueno, en general toda la banca en sí. A lo mejor me queda, ¿qué te digo yo? No sé si me quedará, bueno, la BBK se fusionó con Caja Sur, también la banca, estamos metidos, bueno, alguna pequeña caja quedará, pero poca. Nosotros trabajamos para ellos hace ya pues unos 15 años, 16 años, en varias ramas. En algunos de ellos, como por ejemplo, voy a poner un orden, en los tres grandes, Caixa, Santander y BBVA, pues somos sus constructores principales aquí en el sur, Andalucía, Ceuta y Melilla, Extremadura. Pero aparte tengo otras patas abiertas dentro de otras entidades. Aparte de construcción, pues también llevamos pues, el mantenimiento de toda la red del Banco Santander, de toda Andalucía, Ceuta y Melilla, o sea, son 800, bueno, ahora son 720 oficinas, pues 720 oficinas. Aparte llevamos otras áreas también que son diferentes, son divisiones diferentes, que son la parte de viviendas. Las viviendas que los bancos han tenido hasta hace un año, año y medio, las cuales pues ya la han derivado por tema que no me voy a extender aquí porque es un poquito espeso, ¿no? Y largo, pues todo el tema que han ido entrando dentro de sus cuentas, que lo tienen dividido en otras áreas inmobiliarias, como puede ser en BBVA Divarian, que antes era Nerea,
en Santander Real Estate, pues nosotros somos sus custodios de llaves de esos inmuebles, sus mantenedores, y somos la empresa que, digamos, hacemos representación de la entidad. ¿Cómo se divide esto? Esto se divide, por ejemplo, en una dación en pago de alguien que tenga que entregar la llave de su casa, en la cual pues, nosotros damos fe de que entrega la llave de su casa y la entrega en, digamos, en tiempo, en forma y en calidad. O un lanzamiento, se va con comisión judicial y, bueno, nuestros cerrajeros abren las puertas, se cambian cerraduras y tal. Digamos que aunque suene mal, no somos la parte mala, mala del todo de los que le quitan la vivienda a cualquier persona, ¿no? Si vemos que hay personas mayores o personas de verdad afectadas, se suele cancelar el lanzamiento, ¿eh? Se suele, eso que cuentan por ahí. Sí, hay fondos de inversión a los cuales también ya llevamos un tiempo que estamos empezando a trabajarles, que ellos sí les da más igual este tema. Pero normalmente en la banca no existe esto. Por riesgo reputacional no se hace este tipo de cosas. Más cosas, pues muchas más cosas, la verdad. Áreas nuestras de inversiones, inmobiliaria nuestra, nuestras propiedades, y este año vamos a empezar. Sí quiero decir una cosa, ¿no? Siempre que ha habido una crisis y siempre que ha habido, digamos, un problema a nivel económico, nosotros, mi empresa, o mi idea, o lo férreo que somos, tanto yo como mi equipo, siempre hemos salido no solo victoriosos, sino que hemos crecido en esa parte negativa. Ejemplo, cuando vino el crash 2008-2009, que todo el mundo cerraba, incluso constructoras y tal, yo abrí la constructora. Todo el mundo decía que estaba con una cabra, que estaba loco. Yo tenía claro lo que quería. Y desde 2009 a 2012 fueron unos años espléndidos, espectaculares, económicamente. Pero claro, había una idea y no me ceñía a repetir y replicar lo que hacían los demás constructores. Yo no me dedico a hacer promociones de vivienda. O sea, digamos, dentro de lo que es la construcción estoy en una parte que es bastante específica, donde hay unos procedimientos muy concretos que nosotros creamos. Y por poner un ejemplo para que podáis entender lo que os digo, la antigua mantenedora, por ejemplo, de Banco Santander, Banco Popular, era Ferrovial. Ferrovial, pues como comprenderéis, una multinacional que yo le podré llegar a medio pie, si le llego a un cuarto del pie. Pero en cambio soy capaz de quitarle contratos de estos niveles, incluso a otras grandes productoras, porque nuestra agilidad es la especialidad que tenemos y la facilidad que tenemos de cambiar y de adaptarnos. Esa plasticidad que tenemos de cambio de ritmo. ¿Se cierran oficinas? Cerramos oficinas. ¿Se abren oficinas? Se abren oficinas. Ahora tenemos promoción inmobiliaria, venga. Ahora hacemos tal. Eso en una gran empresa no es fácil, porque tienen que pasar una serie de filtros y una serie de escalafones que hacen que sean muy lentas. Entonces, es importante también saber el tamaño que se monta o que se quiere hacer, ¿no? Y tener unos periodos de ejecuciones muy, muy, muy exhaustivos, además, concretos y muy claros. Así es más fácil tener éxito y sobre todo estás en un nicho que no hay nadie o hay pocas personas. Muy interesante. No quiero quitaros preguntas, yo tengo muchas, pero si alguien quiere preguntas, por favor. Yo tengo una. Te quería preguntar porque, bueno, el sector de la construcción normalmente al menos tiene la fama de ser un sector, pues, con un trato muy a andar por casa. Y yo te quería preguntar si el tener una actividad profesional tan concreta, en un principio te supuso, o sea, te supuso dificultad dentro de lo que es el mercado de la construcción, el hecho de profesionalizarte, o en contra te supuso un plus con tus competidores. Bien, vamos a empezar por una base. Para ponerte un ejemplo, siendo honesto, siempre en este tipo de trabajo y en todos, particularmente en todos, cuando he puesto el ejemplo de la empresa que llevaba como gerente, pero no era mía, y yo me marché, hubo un gran porcentaje de trabajadores y la gran mayoría de proveedores que se vinieron todos conmigo. Esto es por ser honesto, esto es por ser y esto es por Carlos. Nosotros tenemos un compromiso importante con nuestros proveedores. De hecho, actualmente, vamos,
esto no es publicidad ni mucho menos, pero lo digo, de hecho creo que cuando había el otro día hablando con él salió. Sí. Estos momentos malos, por ejemplo, que ahora están cerrando empresas, que está habiendo impagos, a nuestros proveedores pequeños les estamos facilitando adelantarles los pagos para que no cierren. Ayudarlos. Podemos hacerlo. Gracias a Dios económicamente no lo podemos permitir. Y siempre con nosotros hemos cuidado a estos proveedores, el equipo que os estoy comentando antes. Es importante, no es el equipo solamente tuyo de tu propia empresa, sino también lo forman tus proveedores o la gente que van contigo. Entonces, evidentemente, ¿me ha creado ventajas? Sí, claro. Yo, digamos, yo no obligué a nadie que se viniese a esa nueva empresa que abrí, pero desde el minuto cero, esos proveedores estaban conmigo al 100%. Ahí había una ayuda. Bueno, había una ayuda, pero también es verdad que yo he hecho una inversión en ser fiel, en ser honesto y en intentar siempre ser muy claro, ¿no? A partir de ahí, de esto hace ya por 15 años o 14 años, ellos siguen conmigo el 95% de esos proveedores. Si no han cerrado por algún tema ya otro tema, están conmigo. Muchos de ellos incluso son pequeños autónomos que solo y en exclusiva casi trabajan para mí. Para nosotros, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un acuerdo entre partes donde no hay nada firmado, pero sí cuando eres honesto, vuelvo a decir lo mismo, y eres serio y le das la mano y le dices a alguien, oye, mira, esto va a ser de esta forma, pues si se lleva a cabo al fin, ese proveedor, ese trabajador será para ti para siempre fiel. De hecho, hay alguna parte, hay 4 o 5 operarios nuestros que tienen garantizados desde el principio que empezamos que fuese la cosa bien, fuese la cosa mal, jamás le faltaría una nómina. Y esto hace ya 15 años. A ese grupo de trabajadores que empezaron conmigo, jamás se le ha faltado una nómina. Nunca. Si te sirve de ejemplo lo que te digo. Sí, completamente. Muchas gracias. A mí me encantó el ejemplo porque es que yo creo que en esta clase hemos estado viendo alguna vez este tipo de relaciones que no solamente es con tus clientes, sino con tus proveedores o con tu propio equipo, la que marca diferencia. Uh-huh. Preguntas, que no os quiero quitar yo preguntas. Yo tengo... ¿Quién ha hablado? Yo. Di tú primero. La mía es una pregunta muy corta, muy breve, pero que creo que nos puede dar una idea de la empresa. Es simplemente ¿cuántos trabajadores tiene tu empresa? Pues míos propios somos unos 15, 16, pero digamos, en el ámbito de la empresa que nos trabaja casi a diario hay otros 15 o 20 más. O sea, seremos unos 35 o 40 habituales, donde a lo mejor hay pintores, un ejemplo, ¿no? El pintor, aunque tenemos... la especialidad de mis trabajadores es multidisciplinar, me explico, no hay una persona que sepa hacer concretamente, un ejemplo, apretar un tornillo y otro que lo sepa aflojar, no. Todos están formados para que hagan un cierto número de trabajo. Por ejemplo, quien hace pladur, por ejemplo, es capaz también de pintar o es capaz también de, por ejemplo, montar un techo. Un ejemplo que te pongo, otro que a lo mejor es fontanero, pero también hace electricidad, pero también monta pladur. Entonces, el equipo al estar formado y engranado con diferentes piñones, digamos, en lo que es la sociedad de mi empresa, en el grupo, es fácil hacer rutas. O sea, no tienes que tener específicamente a cada uno. Entonces, aunque tengo de todos, que tocan de todo después, esos proveedores que me rodean o que nos rodean a la empresa, ya sí están especializados en ciertas cosas. Entonces, para que es la parte de mantenimiento, que es el mantenimiento de todas estas entidades y todo, bueno, aparte propiedades, cosas como. Después está la parte de los SWAT, que le llamo yo, los SWAT de inmediata. Hay un grupo que da igual la hora del día, que sea 24 horas. Ejemplo, una entidad bancaria donde hay un señor que le ha dado por ir al baño muy tarde y un gran niño, pues a lo mejor se atasca el otro día el banco se ha inundado porque se le ha roto el bajante y tal. Desde a las 5 de la mañana. Seguridad bancaria manda vigilancia dice que hay un problema y automáticamente se activa un protocolo que a mi personal, el que esté de zona, el que esté de guardia, el que fuera, actúa para que al otro día digamos, la situación sea la mínima merma o molestia posible a la oficina, para que siga la operatividad. ¿Vale?
Nacho. Muchas gracias. Más cositas. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, vale, perdón. Sí. Yo te quería preguntar cómo de digitalizado está el sector de la construcción en cuanto a marketing digital. O sea, si hay muchas constructoras que invierten en tener presencia online, si no... Vale. Se ha cortado un poco al final la pregunta, pero creo que te he entendido. Como te decía al principio, nosotros estamos tan especializados en la construcción que no tenemos nada que ver con el ámbito, ni conozco realmente la construcción al uso que tú me cuentas. Pero ahora te voy a contar la parte de nuestra digitalización, digámoslo así, ¿no? Nosotros dentro de lo que es nuestra actividad, sí tenemos una área bastante digitalizada. Aunque si miras y me buscas por internet, pues tenemos una pantalla oscura, digámoslo así, ¿no? Existe una web con una figura porque tiene que estar, pero no contempla las actividades o las situaciones que nosotros tenemos o actuamos actualmente, o hacemos, o trabajamos, o realizamos actualmente. ¿Por qué? Porque es, digamos, por riesgo reputacional, las entidades bancarias, cuando nosotros empezamos a hacer publicidad, empezamos a crecer, llegó un momento en que entré en una asociación que se llama aquí en Andalucía, una asociación que son de directivos de Andalucía. Claro, ahí pues lo mismo venían políticos que venían, bueno, Josep Piqué, yo fui el moderador de Josep Piqué cuando vino aquí a Sevilla y tal, bueno, una serie de cosas y eso, digamos que por imagen a mis clientes no le hacía mucha gracia, no te lo decían directamente, era implícito, ¿no? O sea, el tema de reuniones cuando íbamos a Madrid o audios y tal, algunos te decían, oye, tal, te he visto con el alcalde, oye, tal, te he visto con tal, o te he visto con un presidente, tal. Y ahí noté y vi que eso no le hacía gracia a mis clientes. Bueno, automáticamente cortamos el sistema. O sea, salimos en prensa, cuando abrimos un tema que hicimos en Francia y tal y cual, y a partir de ahí lo quitamos, porque no quería ser, mis clientes, los bancos, no querían que trabajasen para ellos empresas que se, digamos, codearan o estuviesen con funcionarios públicos o con políticos y tal. Entonces, por eso te digo que no es lo mismo de cara a una construcción de calle a lo nuestro. Entonces, la digitalización nuestra interna sí es muy grande, me explico. Toda la documentación de viviendas, de fotografías de lo que tomamos de enseres, porque hay naves, hay viviendas, hay terrenos en bruto, hay de todo eso está digitalizado y lleva una serie de códigos. Esos códigos están aparejados a una serie de números que llevan una serie de llaves. Las llaves de los propios inmuebles, de zonas comunes, de garajes, de todo, o si son fincas, pues el vallado con sus candados. Y todo eso está volcado en un CRM al cual un dato que os voy a dar también, donde llega lo que os decía de ser especialista y de especializarte y darle ese punto de más plus a tu cliente. Nosotros tenemos un punto dentro de nuestra estructura del CRM que dejamos que nuestros clientes puedan acceder a nuestro CRM para que puedan ver sus inmuebles. O sea, le estamos dando la calidad que no se lo puede dar, o que yo sepa, ahora mismo no está muy extendido, que te dejen entrar en tu sistema, cuando quieran ellos, en el momento que quieran, con una clave que tienen específica, pueden entrar y ver el inmueble que quieran con su foto. Con lo cual yo ya le estoy dando una transparencia muy, muy grande. Entonces, digitalizado tenemos muy especial, digamos especialmente con un muy específico este tema, pero no es al uso de lo que tú me quieres o creo que quieres entender o Sí, quieres que yo te responda. No una digitalización de cara a publicitar, no. Yo era más enfocado al marketing digital. ¿Perdón? Yo era más enfocado al marketing digital, a cómo las constructoras quieren invertir en tener presencia online para tener más Claro, relevancia conocidos. te entiendo lo que me dice, pero claro, nosotros estamos en contra, o mis clientes no les gusta ese tipo de actividad, ¿no? Por eso es la otra pata que vamos a abrir, o estamos abriendo ahora mismo, el tema de nuestras propiedades, de que vamos a promover, que ya tenemos unas cuantas, quizás se haga, pero yo tengo otro concepto. El concepto de publicidad es meterme en una lucha en el sistema de la red, que me tengo que pelear con todos por lo mismo. Entonces, como yo siempre voy buscando algo que no tienen los demás o que no hacen los demás,
mi marketing sería totalmente diferente. No sería entrar en SEO, en Google AdWords y poner ahí X euros o miles de euros para intentar estar siempre en la cabecera y cada vez que haya palabras clave y tal, no. Porque ese cliente que busca esas palabras clave no es mi cliente. Mi cliente es un cliente que busca la calidad, que busca el servicio. Si ya tiene de la calle ya te impacta verla, ¿no? O sea, tiene una forma bastante específica, tiene bastante moderno, dentro de que ya tiene 10 años la fachada. Entonces, quien ve de fuera sabe lo que viene. O sea, no es una sorpresa. Ve lo de fuera y cuando entra dentro también ve lo que hay. Entonces, el que viene y se queda es porque quiere algo especial. Y en eso sí somos especialistas, en ese punto especial. Vale. No en el tema de hacer churros, hacer viviendas al uso, ahí no. Espero haberte respondido. Sí, 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 gracias. Una última pregunta, si queréis. Hola, buenos días. Por aquí. ¿Buenos días? Buenos días. Hablabas hace un momento sobre la honestidad en tu trabajo, tanto para decir las cosas claras como que son que sí, pero ¿te ha pasado en alguna ocasión que le has tenido que decir a un cliente, eso no te lo hago, porque como bien acabas de decir, lo que me estás pidiendo es un churro? Sí, muchas veces. ¿Y eso en alguna ocasión no te ha generado ganarte enemigos o que simplemente te digan, mira qué chulo, que es que encima no me lo quiere hacer? También es afirmativo. Pero tiene efecto rebote. Eso es. El efecto rebote es que al principio he dicho que no. Incluso hubo un área, y te lo puedo poner como ejemplo, no voy a decir el cliente que es, pero es una entidad bancaria de primer orden, de las 3 primeras, en la cual pues querían que se hiciera una cosa que yo no, pues los cálculos que hacíamos nosotros no eran correctos, nos negamos a hacerlo, nos dijeron incluso que nos iban a expulsar de su departamento. Dentro de cada entidad hay muchos departamentos. Tenemos departamento de muebles, mantenimiento, jurídico, bueno, muchos, ¿no? De un departamento hubo bastante gresca en este sentido porque no estaba yo dispuesto a hacer ese tema si no se concretaban y se mandaba por mail o se justificaba que ellos se hacían responsables porque yo decía que no me hacía responsable, eso no cuadraba. Y no se hizo. Y efectivamente, digamos que me acuerdo de estas palabras, pues te las voy a poner de ejemplo porque lo dijo el jefe en su día. Me dice, te voy a poner en el rincón del pensar un tiempo. Me dijo. Sí, me dijo a mí eso fue en 2011. Ese señor era un gran jefe que conforme fueron pasando los años se fue, digamos, agregando a enemigos por un tubo, porque nosotros éramos una empresa de referencia en el sur en el cual cuando él mandó en 2011 un correo a sus compañeros de otros departamentos diciendo que a partir de ese momento el departamento X no iba a contar más con la empresa X por esto, automáticamente recibió un aluvión de mail de respuestas diciendo de que no entendían ni iban ellos a hacer ningún tipo de medida porque yo siempre le había dado un servicio bueno, correcto y veraz. Este señor, pues, durante 2 o 3 años estuvo en su cargo, pero finalmente lo echaron. Y volvimos al departamento que nos dijeron que no fuera. Claro. ¿Te ha pasado también en alguna ocasión de decir, no, esto no te lo hago porque es un churro, se lo hace otra persona y después les ha hecho más churro de lo que querían y te ha tocado rehacer la chapuza por 1000? Pues sí, también. Veo que eso pasa más de uno y de 2 sectores, pasan todos. Sí. Y te puedo decir que incluso nuestros clientes son grandes, exigentes y poco agradecidos. Significa que si tú haces la perfección o intentas hacerla, nadie es perfecto, ¿no? Intentas hacer la perfección, es tu obligación y casi, muy poquitas veces, contada con una mano, te suelen dar una palmadita en la espalda, ¿no? Pero si te equivocas a la mínima, te cortan el cuello. Ese es el mundo en el que estamos. Muchas gracias, Alejandro. A ti, por tus preguntas. Os dejo la última pregunta y que si no nos marchamos mucho de tiempo. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Pues te la hago. Yo tengo una pregunta que comentaste al principio que antes de ser el empresario de la empresa, fuiste su trabajador, desde lo más bajo. ¿Qué crees que te aporta eso y qué es lo que más ganaste en experiencia para un futuro?
Bien, te corrijo un poquito la pregunta. Mira, yo comenté al principio que empecé en una empresa desde abajo, pero una empresa que no era mía. Esa empresa. Y monté una constructora, que es mi empresa. Entonces, esa empresa, durante el tiempo que este señor, porque esto es un poquito más largo, este señor, su mujer le entró cáncer y se apartó. Aparte, no era buen empresario, porque, bueno, una que contar aquí. Entonces, esa empresa la llevaba yo por casi amor. Me crié ahí, como digámoslo así, entré, la levanté, la vi crecer y entonces la llevaba un poco como niño chica, incluso casi no, la financié durante un tiempo de mi empresa, la nueva que creé. Porque la nueva que creé muy rápido y entonces, pues, gracias a Dios, pues tenía suficiente trabajo como para alimentar a la que no era mía. Entonces, yo estuve en esa empresa hasta que, bueno, decidió el dueño volver a ella. Entonces ya me marché porque ya éticamente no tenía ningún sentido seguirla, ¿no? Entonces, tú me decías que en qué consecuencia, en qué he aprendido, me decías. Sí, que es lo que te puede ayudar a empezar desde más abajo para luego, si quieres ser empresario de una empresa, pues ¿qué te puede ayudar a empezar desde lo más bajo? Cuento, sea la que sea, todos los trabajos, es importantísimo conocer desde abajo. Primero porque el personal te conoce y sabe, te empieza a tratarte, sabes cómo eres, empieza a conocerte, ¿no? Con lo cual ya te creas, digamos, una serie digamos, de sensibilidad hacia el trabajador. Segundo, tú para hablar de algo con propiedad tienes que conocer verazmente qué es lo que estás vendiendo. O sea, si tú no tienes claro, ejemplo, no tienes por qué saberlo todo al detalle a la hora de tú crecer, pero sí es bueno haberlo vivido y haberlo, digamos, trabajado. ¿Por qué? Porque te ayuda después a tener una visión, una perspectiva mucho más amplia. Porque ya empiezas a analizar internamente la flaqueza de tu empresa o la fortaleza y externamente sabes hasta dónde puedes caminar. Porque al conocer tus trabajadores sabes cómo son, lo que hacen, lo que no hacen, saben sus virtudes y Se corta un poquitín. producto al que le vendes hablamos compartido con otro compañero, tú ese producto ahora venderlo es porque tú desde el principio lo has vivido y lo has tratado. Entonces, lo vendes con una calidad diferente a que si lo que tienes es una teoría. Tienes una teoría, con lo cual, pues, tú lo venderás de una forma. Ahora, si tú no solamente tienes una teoría, sino que tienes una práctica, no solo venderás, sino que le harás ver a esta persona de qué es tu producto, de qué se compone y por qué tú eres mejor que otro. Entonces, trabajo en todo, si se puede, te fortalece de cara a cualquier empresa que tomes. Otro ejemplo, mi formación a través de FP es mucho mejor que si hubiese hecho directamente desde la universidad. ¿Por qué? Porque en FP te obligan desde el principio a tocar en mi rama cable, contactores, no sé, todo, cuadro, tubo, tal. Entonces tú ya tienes que emplear una psicología y una mente diferente a que solamente si tienes una teoría. Si tienes una teoría, tienes una teoría. Pero después, la teoría, si alguien con práctica, y esto sucede mucho en muchos terrenos, cuando llega un universitario a una empresa y lo ponen de jefe y tiene ahí un trabajador que evidentemente tiene menos peso en la empresa que esta persona joven porque tiene más preparación, pero si yo te aseguro que si el trabajador le quiere poner una trampa, esta persona se la pone en el minuto cero. ¿Por qué? Porque tiene esa formación, pero como no tiene la práctica, no puede evaluarlo. Si tú has empezado de abajo y tienes tus prácticas, pues es mucho más difícil que ese trabajador, es un ejemplo que he puesto malo, ¿no? No tiene por qué hacerlo, pero digo, es mucho más difícil y le daré al trabajador una confianza de cara a que tú sabes lo que estás diciendo. Entonces el trabajador ya te puede seguir como líder más fácil. Yo te quería hacer una última pregunta, Alejandro. Cuando empezaste, ¿en algún momento tenías en la cabeza que ibas a llegar a ser tan grande, una empresa de tanto éxito? Bueno, yo te diría, David, que no soy tan grande. Lo que ocurre es que si he sabido rentabilizar a unos porcentajes muy altos el trabajo que hacemos. Es que ahí volvemos, aquí podríamos estar 1 hora y media, ¿sabes? Claro, mi empresa no es una gran empresa, es una pyme.
Ujú. Lo que ocurre es que, bueno, tengo un volumen y ese volumen, pues, tenemos una rentabilidad a la cual, por nuestra especialización, por nuestra forma, por nuestro tipo de cliente, por nuestra, digamos, nuestra forma de ejecutar los trabajos y de ser tenaces, pues conseguimos sacarle un rendimiento muy superior a alguien que facture incluso el doble que nosotros. Yo tengo conocidos y amigos míos que facturan el doble que yo y no tienen esos beneficios. Entonces, aquí hay que tener las cosas muy claras. Desde un principio yo entiendo que no se puede tener clara. Yo ya tengo una experiencia, una trayectoria. Con vuestra edad, pues sí, yo quería montar la NASA. Bien, conforme vas andando y corriendo, porque vamos corriendo, por lo menos yo en mi vida siempre he ido casi corriendo de puntillas porque vamos cambiando sobre la marcha, los problemas que nos vamos encontrando los vamos sorteando. Los sorteas, pues